Ya podemos empezar. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá, gracias a las expositoras. Estamos reunidos una vez más para hacer una actualización en materia de cambio climático, sobre todo camino a la COP de Belén que vamos a tener en poco tiempo. Viendo a ver cuáles son los desafíos que se nos están planteando, teniendo en cuenta que los tiempos se acortan y que parece que la urgencia cada vez es mayor y no se está avanzando quizás todo lo que uno querría. Pero bueno, vamos a escuchar muy atentamente los planteos que se van a estar haciendo acá. Primero lo que vamos a tener es una actualización de qué es lo que tenemos que esperar camino a esta COP número 30, y después Natalia nos va a presentar alguna jurisprudencia, algunos fallos, algunas opiniones consultivas, y la doctora Leila Devia hará el cierre. Así que bueno, voy a presentar a Nicole. Nicole Makowski es licenciada en Relaciones Internacionales y maestranda en Integración y Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de Rosario, con estudios de posgrado en Cambio Climático y Ciudades Sostenibles. Entre 2021 y 2024 se desempeñó como coordinadora de Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Cambio Climático de Argentina, representando al país en la Convención Marco de Cambio Climático, el G20 y el IPCC, entre otros. También cuenta con experiencia en planificación climática local en la Municipalidad de Rosario y como docente universitaria, actualmente asesora senior en financiamiento climático internacional. Nicole. Bueno, muchas gracias, Soledad, muchas gracias por la invitación. Acá también, siempre es un honor poder venir a esta casa. También aclarar que actualmente estoy trabajando para una ONG, yo me dedico a temas de financiamiento climático, pero bueno, sí, como comentaba Soledad, hace ya un tiempo que vengo involucrada en lo que son las COPs y las negociaciones, ¿no? Primero sí, me parecía importante empezar volviendo un poco para atrás y retomando el porqué de la importancia de las COPs, ¿no? Seguramente muchos sabrán que las conferencias de las partes son el único espacio donde todos los países, los estados partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la CMNUC, que son sus siglas, tienen voz y voto, ¿no? Allí las decisiones se adoptan por consenso, las COP se reúnen una vez al año y en los últimos años también lo que ha ocurrido es que han ganado mucha visibilidad en los medios por la cantidad de gente, ¿no?, que asiste a las mismas. Por ejemplo, en 2023 alcanzó un récord con más de 80.000 personas con participación efectiva. Entonces, bueno, esto es una buena noticia porque claramente demuestra una mayor participación en este tipo de eventos, pero al mismo tiempo también lo que produce o genera es una cierta confusión a la hora de cómo comunicamos qué es lo que realmente sucede en una COP. Porque tenemos lo que son negociaciones políticas y negociaciones técnicas. Nosotros un poco lo dividimos de esa forma y muchas veces lo que nosotros leemos en artículos periodísticos son muchas veces negociaciones o declaraciones, también podríamos decirles, más bien políticas, que no son obligatorias, que no tienen mecanismos de seguimiento, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces siempre hay un poco que diferenciar lo que sucede en estas diferentes instancias. Particularmente la COP30 es una COP de gran relevancia porque es la primera COP en muchos años que se va a llevar a cabo en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Como saben, se va a celebrar en una ciudad amazónica, como lo es Belén, entre el 10 y el 21 de noviembre.
Y bueno, justamente sí acá quería destacar dos cuestiones de la COP30, ¿no? Lo que es su carácter no solo latinoamericano, sino también amazónico. Y esto es algo que Brasil ha venido destacando mucho, ¿no? Ellos están llamando a la COP30 como la COP de la Amazonía, pero yo también, y esto es una apreciación personal, creo que también hay que plantearla en términos de una COP latinoamericana. Y esto entendiendo que América Latina y el Caribe no negocia como un grupo, salvo para algunas cuestiones específicas, como nominaciones a algunos órganos dentro de la convención. Y bueno, justamente estas negociaciones no se dan en los temas técnicos. Entonces, sí, me parece como que esto es una cuestión que hay que poner de relevancia. Y seguramente Natalia después estará abordando lo que es entre los fallos y las opiniones, la de la Corte Interamericana, ¿no? Pero también a nivel político y con respecto al rol de Brasil, y bueno, yo mencionaba antes esta división un poco entre las negociaciones políticas y técnicas. Este año en particular, la cumbre de líderes, que un poco la organización de esta cumbre suele depender del país, quien tiene a cargo la presidencia. Bueno, Brasil decidió realizarla antes de la COP. En los últimos años se venía realizando en forma paralela, o sea, durante la COP, ya sea en la primera semana o en la segunda semana. Pero bueno, esto también se da por todos los problemas logísticos asociados a lo que es la ciudad de Belém, ¿no? La cumbre de líderes va a tener lugar en Río de Janeiro, justamente porque, bueno, Belém tiene muchísimas dificultades. Les comentaba, es una ciudad amazónica y su elección ha sido una elección que ha venido del presidente Lula, es decir, una decisión política, ¿no? Y esto también es importante porque Brasil el próximo año va a estar atravesando elecciones. Y bueno, no sé si alguien acá está siguiendo ese tema, pero hay muchas posibilidades de que se dé un cambio de signo político al estilo de lo que sucedió en Argentina, ¿no? O mismo con Bolsonaro en su momento, aunque bueno, no tan marcado quizás. Pero también destacar con respecto al rol de Brasil, que hay una cierta continuidad en el ámbito internacional, porque Brasil el año pasado tuvo la presidencia del G20, este año se encuentra en manos de Sudáfrica, que es otro país en desarrollo, pero este año además Brasil tiene la presidencia del Foro BRICS. Entonces, este foro, que es un grupo de países emergentes, ¿no? Ha venido trabajando bastante fuerte en temas de cambio climático, particularmente han emitido una declaración sobre financiamiento climático que es muy interesante. Y bueno, ahí sí vemos que Brasil de alguna forma está intentando conectar todos estos procesos también un poco bajo una línea presidencial que plantea lo que es el fortalecimiento del multilateralismo en un momento, sí, en un contexto muy complejo. Sabrán también ustedes que, bueno, el presidente Trump de Estados Unidos decidió retirarse del Acuerdo de París. Digo, la Unión Europea, particularmente algunos países de la Unión Europea, están incrementando muchísimo lo que es su gasto en materia de defensa militar, también con algunos cambios de gobierno hacia las extremas o nuevas derechas, dependiendo del sinónimo o el adjetivo que ustedes le quieran dar. Pero bueno, sí es un contexto que ya desde el año pasado se veía venir como bastante difícil. Otro punto un poco que marca lo que es la importancia de la COP es que este año se celebran los 10 años desde la adopción del Acuerdo de París, entonces también es un momento, bueno, 10 años desde la adopción de París, pero también 30 años desde la primera COP que tuvo lugar en Berlín. Entonces, me parece que este es un momento también para que empecemos a reflexionar qué es lo que hemos conseguido, que yo creo que muchos países, expertos, coinciden en que, bueno, hoy estamos en un lugar mucho mejor
del que estaríamos si no existiera todo esto, pero al mismo tiempo todavía nos falta mucho, ¿no? Y sobre todo vinculándolo a esta cuestión que decía del contexto en el cual nos encontramos. Y esto también está muy vinculado a lo que mencionaba con que Brasil está intentando conectar varios procesos a nivel multilateral. Este año se estuvieron sucediendo algunos eventos importantes, por ejemplo, en junio en Sevilla hubo una conferencia sobre financiamiento para el desarrollo. Financiamiento para el desarrollo, acá un paréntesis, no es lo mismo que el financiamiento climático, hay algunas diferencias. Pero bueno, sí el tema de cambio climático y otras cuestiones que son transversales, como la importancia de lo que es la deuda externa para los países en desarrollo, también se abordó ahí. Entonces son espacios entre los que necesariamente hay que tejer mayores sinergias, ¿no? También Brasil viene planteando esta COP, digo, no solo como una COP amazónica, sino como una COP de la implementación. Después yo les voy a estar comentando un poco más acerca de los temas de financiamiento, pero en materia política también quería destacar que justo antes de la COP va a tener lugar la cumbre Unión Europea-CELAC. Esto también quizás lo hayan visto en Derecho Internacional Público. Pero bueno, está ahí, vamos a decirlo, el tema de la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Entonces también se esperan algunas declaraciones, por lo menos, que permitan tener más claridad sobre cómo va a seguir avanzando ese proceso. Y también a nivel político, destacar que esta COP va a ser la primera COP en muchos años donde se va a realizar la llamada Cumbre de los Pueblos, que es una cumbre autoorganizada, solo por pueblos indígenas y comunidades locales, sino también, vamos a llamarles más ampliamente, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, Brasil también de alguna forma ha facilitado este espacio, lo cual ha sido muy bien visto, pero para que ustedes sepan, y también conectándolo con esto que mencionaba antes acerca de los medios de comunicación y cómo uno comunica las cosas, eh, acá no se va, los países no adoptan decisiones en el marco de la cumbre de los pueblos, sí lo hacen únicamente en lo que son las negociaciones técnicas, ¿no? Entonces me parece importante resaltar eso. Entonces, bueno, digo, más allá de todo esto, el tema de la inclusión social o la justicia social, como Brasil también lo está llamando, es una cuestión bastante importante a nivel político este año. Ahora, con respecto a los temas de negociación, o sea, ¿qué es lo que se espera para este año? Bueno, no sé si alguien acá estuvo el año pasado, que hicimos una charla muy similar. El año pasado planteamos que iba a ser en ese momento la COP del financiamiento, que así terminó ocurriendo porque se adoptó un nuevo objetivo, un nuevo compromiso por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo en materia de financiamiento climático. Ahora, eso ya está, sucedió el año pasado en Bakú, en Azerbaiyán. Ahora, un poco estamos llamando a esta COP como la COP de la adaptación, porque lo principal que se va a dar a nivel técnico es la adopción de una serie de indicadores al estilo de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, que lo que van a permitir es a los países medir su progreso nacional como global en materia de acciones de adaptación. El tema es que estos indicadores van a ser de aplicación voluntaria, ¿no? Entonces, si bien esto va a significar un avance, sobre todo en términos de reporte por parte de los países, porque tengan en cuenta que siempre es importante poder hacerle un seguimiento, digo, a cómo están avanzando los países, no solo en materia de mitigación, sino también adaptación y financiamiento, que son los tres objetivos del Acuerdo de París. Pero bueno, sí es un tema muy técnico que ya viene con muchos años de negociaciones y también
viene un poco trabado en el sentido de que inclusive hay diferencias sobre cómo tienen que ser estos indicadores entre los países en desarrollo. Y quizás una de las principales diferencias también, y esto ya me refiero más a entre países desarrollados y en desarrollo, es el tema de los indicadores de financiamiento para la adaptación, ¿no? Porque, claro, un país puede medir qué es lo que está haciendo en materia de acciones de adaptación, que valga la redundancia, es cómo un país se adapta a los impactos del cambio climático, pero si los países en desarrollo tampoco tienen garantizados financiamiento, ya sea, digo, no solo para implementar acciones de adaptación, sino también para avanzar con todos sus sistemas de reporte y monitoreo, digo, es muy complejo y cada vez se van sumando más cargas a los países en desarrollo. Y esto también viene ocurriendo en varios temas, porque ustedes sabrán que el Acuerdo de París tiene, vamos a decirle, una gobernanza mucho más igualitaria que la Convención de Cambio Climático, ¿no? Ya, o sea, en el Acuerdo de París está esta diferenciación entre países desarrollados y países en desarrollo, pero no está tan explícita o tan clara como en la convención, donde nosotros tenemos listados de países en los anexos que los categorizan. Pero bueno, entonces adaptación, uno de los principales temas que están estos indicadores de la meta global de adaptación, que bueno, es un artículo que está plasmado en el Acuerdo de París, es el artículo 7.1. Pero también en términos de adaptación, lo que se va a estar negociando es un nuevo compromiso específico de financiamiento para la adaptación. Esto viene de un compromiso que se adoptó en Glasgow en 2021, en la COP26, donde los países desarrollados se pusieron como objetivo el duplicar el financiamiento para la adaptación, obviamente para los países en desarrollo, desde los niveles de 2019 y bueno, hasta este año, ¿no? Esto no se cumplió, no es una historia nueva, siempre que hablo de financiamiento un poco termino como diciendo lo mismo, pero sí los países en desarrollo están empujando muy fuerte este tema porque el financiamiento para la adaptación no es quizás tan atractivo como el financiamiento para la mitigación. ¿Y a qué me refiero con esto? El financiamiento para la mitigación suele tener retornos o ganancias mayores que la adaptación, que está vista como un bien público, ¿no? Cada vez más se plantea a la adaptación como un bien público global. Entonces, bueno, digo, los países muchas veces reciben préstamos para la adaptación, que esto lo que hace es incrementar su deuda externa, y recuerden que nosotros venimos de un contexto de limitado espacio fiscal, por ejemplo, digo, lo venimos arrastrando desde la pandemia. Entonces, bueno, esto es algo que se observa en la mayoría de los países en desarrollo y, bueno, justamente por esta razón están abogando por, vamos a llamarle renovación o actualización de este compromiso financiero para la adaptación. En materia de financiamiento, que es a lo que yo me dedico, hay muchos temas, pero sí quería comentarles que, bueno, el año pasado se adoptó este nuevo objetivo que les decía, que tiene dos objetivos o dos submetas numéricas. Tenemos por un lado la movilización de 300.000 millones de dólares anuales y hasta 2035, y por el otro lado la movilización de 1.3 billones también anuales y hasta 2035. Estas dos submetas tienen semejanzas y diferencias, no me voy a estar deteniendo mucho en esto, pero con respecto a los 1.3 billones quería destacar que se planteó como un objetivo más bien aspiracional. Fueron muy difíciles las negociaciones el año pasado sobre este tema. Ustedes piensan que el objetivo que existía era de 100.000 millones de dólares al año. Entonces, bueno, con respecto a esto, lo que va a suceder ahora en las próximas semanas es que
Azerbaiyán, que sigue teniendo la presidencia de la COP, y Brasil, que la va a asumir cuando arranque la COP30, van a publicar el 3 de noviembre un informe sobre esta hoja de ruta de Bakú a Belém hacia los 1,3 billones, así se llama, donde se van a establecer una serie de recomendaciones sobre cómo los países, digamos, desarrollados deben movilizar este monto para los países en desarrollo, pero a través, por ejemplo, de donaciones, recursos concesionales, que son recursos a mejores condiciones que los que encontramos típicamente en los mercados, también medidas para crear espacio fiscal, entre otras cuestiones, siempre para apoyar la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDCs y los planes nacionales de adaptación de los países. Y ahora voy a retomar el tema de las NDCs. Pero bueno, un poco a ver, estamos esperando la publicación de este informe. En principio no va a ser un tema que se va a estar negociando porque no existe tal mandato. Pero no descartamos la posibilidad de que algún país lo proponga como un punto de agenda y esto se pueda abordar formalmente, ¿no? Y esto poco va en línea con lo que son las reglas de procedimiento de las negociaciones. No me quiero meter mucho en cuestiones que son súper técnicas, pero sí todavía estamos viendo un poco cómo evoluciona este tema desde ahora y hasta la COP30. Lo que sí esperamos es que haya negociaciones bastante fuertes, vamos a decirles, sobre el artículo 9.1 de París, que refiere a la obligación de los países desarrollados de proveer financiamiento a los países en desarrollo. Siempre cuando nos referimos a esta cuestión de provisión, estamos hablando de financiamiento público, ¿no? Por lo general a través de transferencias directas de un estado a otro, aunque también se puede realizar, por ejemplo, a través de lo que son las contribuciones a los bancos multilaterales de desarrollo, entre otros. Pero bueno, para no abrumarlos mucho con temas de financiamiento, también quería destacar la importancia de las CNDCs, que seguramente también muchos sabrán que las CNDCs son de alguna forma el mecanismo de ambición del Acuerdo de París, se presentan cada 5 años y este año los países, todos, tenían que presentar una nueva ronda de NDCs, que también recuerden que deben tener un carácter progresivo, esto quiere decir que tienen que ir mejorando con el tiempo. Y bueno, lamentablemente, ahora no tengo el número exacto, pero yo creo que menos de un tercio de los estados parte del Acuerdo de París han presentado NDCs a la fecha. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, es una muy mala señal en términos de ambición, particularmente ustedes si ven a los principales emisores no han presentado sus NDCs. Digo, acá también sacando a Estados Unidos de todo esto porque ya comenté el tema de Trump, pero digo, la Unión Europea de momento tampoco no ha logrado presentar una nueva NDC, ellos lo hacen, o sea, tienen una única NDC. Entonces, bueno, sí hay un poco de malestar también, vamos a decir, porque claramente los países están enfrentando muchas dificultades internas, ¿no? Para continuar presentando este documento y que siga siendo ambicioso. Entonces, bueno, veremos también si es probable que aparezca algo en este sentido en las negociaciones, porque no hay un punto de agenda específico sobre las NDCs. Y el otro gran tema creo que es el de transición justa. Ya hace un par de años se creó un programa de trabajo específico sobre esto, pero lo que ha sucedido es que este programa de trabajo se ha usado como un espacio para abordar cuestiones más bien de energía. Y esto no es malo ni bueno. Y digo esto porque existe un programa de trabajo de mitigación donde los temas energéticos deberían abordarse, ¿no? Como uno de los sectores
que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, como las discusiones están trabadas ahí, estas discusiones hoy por hoy se están llevando a cabo un poco más en el programa de trabajo de transición justa. Hay una propuesta sobre la mesa para crear un mecanismo de cooperación internacional sobre transición justa que sea mucho más amplio que las discusiones que se dan en el marco del Acuerdo de París o de la Convención. Pero sinceramente yo esto no lo veo como algo muy factible porque, bueno, justamente estamos hablando de un tratado internacional entre estados y muchas veces es complejo poder mandatar, obligar a otros sectores por fuera de lo que nosotros llamamos el régimen climático multilateral, ¿no? Pero sí es un tema que viene ganando mucha relevancia, que digo, a mí también en lo personal me parece extremadamente interesante porque cuando hablamos transición justa, y esto desde una perspectiva de países en desarrollo, no solo tenemos que hablar de lo que es la cuestión laboral, ¿no? Que nosotros, o sea, generalmente hacemos como esa identificación, transición justa, digo, empleo digno y un montón de cuestiones que la Organización Internacional del Trabajo viene planteando. La transición justa va mucho más allá de cuestiones únicamente laborales y tienen que estar en línea de nuevo con los 3 objetivos de París, que son mitigación, adaptación y financiamiento. Entonces, bueno, ver un poco qué es lo que sucede en ese sentido también va a ser interesante. Digo, esto Brasil lo ha planteado más en términos de transición ecológica, pero bueno, un poco estamos a la espera de ver qué es lo que sucede y sí destacar de nuevo esto que mencionaba al principio, que me parece que los resultados de esta COP van a ser fundamentales también para el ámbito doméstico, ¿no? Digo, para Brasil, con esta cuestión de las elecciones, pueden llegar a tener un peso bastante significativo, por lo que estamos observando algunas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, creo que, bueno, Brasil, con su gran diplomacia, porque eso también hay que destacarlo, son uno de los países de la región que mejor saben manejar este tema, diría. Eh, bueno, creo que veremos un poco cómo terminan ellos planteando públicamente los resultados de la COP, ¿no? Si para ellos son algo positivo o negativo, porque bueno, también está en la línea lo que es el prestigio de los países que tienen la presidencia. Si ustedes al final del día leen declaraciones de los presidentes de la COP de Azerbaiyán, de Emiratos Árabes Unidos, de Egipto, etcétera, o sea, como mirando para atrás, todo el mundo lo va a plantear como un éxito. Va a plantear que ese año se consiguió el paquete de financiamiento, el paquete de adaptación, el paquete de mitigación, etcétera, con nombres muy lindos. Pero bueno, a veces hay que meterse un poco más profundo para ver qué es lo que efectivamente se consiguió y cómo seguimos. Entonces lo dejo acá porque no sé ya cuánto me extendí. Sí, como todos los finales. Sí, sí, dejamos la presentación. Bueno, muchas gracias, Natalia y Nicole. Y bueno, esperemos que se pueda avanzar en estas cuestiones que estaban planteando. Ahora con lo que íbamos a seguir era con algunos fallos y algunas opiniones consultivas. Voy a presentar a el mouse. Doctora Natalia Yacier. Natalia Loscoco, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, se especializó en Derecho Ambiental en la misma casa de estudios y se ha perfeccionado en Derecho Internacional Público a través de diversos posgrados realizados en su país y en el exterior. Es doctoranda en esta misma casa de estudios, profesora de Derecho Internacional Público aquí en la Facultad de Derecho de la UBA. Se encuentra a cargo de la Cátedra de Derecho Internacional Público de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano. Asimismo, se desempeña como tutora a cargo del Grupo de Trabajo sobre Derecho Internacional del Centro de Estudios Internacionales de la misma Casa de Estudios. Se desempeña como consultora en temas de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Ambiente,
es Fellow de Naciones Unidas, ex becaria de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, ex Fellow de la Organización de Estados Americanos, ex Fellow del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado y becaria del Instituto de Derecho Humanitario de San Remo. Es miembro de asociaciones especializadas, tanto nacionales como internacionales. Ha participado como ponente y profesora invitada en congresos, conferencias y eventos académicos en este país y en el exterior, y además actúa como árbitro de revistas científicas. Natalia. Muchísimas gracias, Soledad, por tan extensa. No, felicitaciones por el Es todo muy buenos currículums. muy amable por esa presentación. Muchísimas gracias por la invitación también. Para mí es un honor estar compartiendo este panel con Nicole, con Leila. Muchísimas gracias, Facundo, y también Emiliano, extensiva. Las gracias por estar participando. El tema que a mí me convoca particularmente es hablar del rol de los tribunales internacionales, específicamente en materia de consultiva, de la vía consultiva. Básicamente, voy a... para que puedan ir siguiéndome, ahí está. Básicamente todos sabemos que las opiniones consultivas no son jurídicamente vinculantes. No obstante eso, tienen una autoridad interpretativa y una legitimidad institucional que de alguna forma guía el accionar de los estados, también influye en la elaboración de políticas públicas y inspiran a los tribunales nacionales en la jurisprudencia nacional. De hecho, varios tribunales que tratan litigios climáticos los han citado dentro de sus sentencias y de alguna forma redefinen lo que es la arquitectura jurídica internacional. Sin lugar a dudas, estas tres opiniones consultivas que se dictaron en el término de un año marcan un hito en la evolución del derecho internacional contemporáneo y el derecho internacional ambiental en particular. Estas tres opiniones, que son emanadas del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen una gran convergencia, y es que todas traducen la emergencia climática en un lenguaje jurídico de deberes y responsabilidades. Voy a comenzar muy brevemente a desarrollar la opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que fue solicitada por los pequeños estados insulares. Todas las opiniones son muy extensas, con lo cual traté de estructurar muy brevemente los puntos más relevantes. Básicamente, el Tribunal Internacional del Mar determinó que los gases de efecto invernadero, mejor dicho, la emanación de gases de efecto invernadero son o constituyen contaminación marina. De esta forma, reconoce que las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero son una forma de contaminación de acuerdo a los términos de la CONVEMAR, de la Convención sobre el Derecho del Mar. En un primer bloque hace un análisis exhaustivo de la cuestión fáctica y habla precisamente del sistema climático, pero yo me voy a abocar a la segunda parte, que es la cuestión bien jurídica, en donde analiza cuáles son las obligaciones generales que tienen los estados bajo los términos de la CONVEMAR, pero también analiza el marco jurídico en función de los tratados sobre cambio climático. Básicamente establece las obligaciones generales de prevención, de reducción y de control como una obligación de conducta. ¿Cómo cumplen los estados? Básicamente de acuerdo al estándar de diligencia debida estricta. Ese es el estándar que establece el Tribunal Internacional del Mar. Esto se cumple a través de las medidas, que son medidas de mitigación y también de adaptación, tal cual como Nicole un poco estuvo comentando recién, y tienen que ser objetivamente necesarias y tener en cuenta la mejor ciencia disponible. Hago un paréntesis, todo el análisis fáctico, el Tribunal Internacional del Mar lo basa en la mejor ciencia disponible, que entiende que son los informes que elabora el IPCC, el grupo de expertos sobre cambio climático. Luego hace un análisis de las obligaciones más específicas y desarrolla las obligaciones transfronterizas, como aquellas de no causar daños a los estados ni al ambiente de otros estados, como obligaciones relevantes, y también obligaciones más específicas de protección y preservación, primero en un marco general,
preservación y protección del medio marino, y luego con respecto específicamente a ecosistemas raros o frágiles o aquellas especies que se encuentran en amenaza o en peligro. Y por último, culmina destacando cuáles son las obligaciones de cooperación, asistencia y ciencia que tienen que estar guiadas por el principio de buena fe, que atraviesa todo el ordenamiento internacional, y también insta a los estados hacia la capacitación, la experiencia científica y la transferencia tecnológica, inclusive la implementación de evaluaciones de impacto ambiental en aquellas actividades que sean tanto públicas o privadas, pero que puedan llegar a causar una contaminación sustancial. Esto es, en términos muy generales, lo que establece básicamente la opinión consultiva del Tribunal Internacional del Mar, que tiene el estándar de ser pionera en esta materia, y que después los tribunales, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, retoman. Es decir, que ahí es donde se traduce ese diálogo entre los tribunales internacionales. Voy a pasar a analizar ahora, ahí está, la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unos meses, un año después de la del Tribunal Internacional del Mar. Como siempre, la Corte Interamericana nos tiene acostumbrados a ir un poco más allá en la interpretación jurídica, y eso en esta ocasión no falló, no defraudó para nada, y lo hizo también. La opinión consultiva fue solicitada por Chile y Colombia, y básicamente lo que se le solicita a la Corte Interamericana es que determine o aclare el alcance de las obligaciones estatales para poder responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Como vemos, también es un foro especializado, al igual que el Tribunal Internacional del Mar. La Corte Interamericana ya no habla del sistema climático, sino que directamente habla de la emergencia climática. Y de esta forma lo que establece es que la situación actual es una situación de emergencia climática que se enmarca en una más amplia, que es la triple crisis planetaria: cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Las obligaciones de los estados en el marco de esta emergencia climática básicamente se dividen en obligaciones generales, las obligaciones que son derivadas de los derechos sustantivos y las obligaciones derivadas de derechos de procedimiento. Dentro de lo que son las obligaciones generales, la Corte Interamericana reitera el estándar de diligencia debida en cuanto a lo que es la aplicación de las obligaciones de prevención, de garantizar los derechos fundamentales y proteger a las personas de los impactos del cambio climático. A diferencia del Tribunal Internacional del Mar, no habla de diligencia debida estricta, sino de diligencia debida reforzada. Además, establece la obligación de los estados en materia de políticas climáticas y ambientales de no aplicar medidas regresivas. Al contrario, lo que plantea es la progresividad, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por último, refuerza la obligación de cooperación. Y cuando habla de obligaciones derivadas de los derechos sustantivos, ya había reconocido el derecho a un medio ambiente sano anteriormente, ahora lo amplía y dice que lo que se reconoce es un derecho a un clima sano que es un derecho independiente y autónomo del derecho ambiental, del derecho a un ambiente sano, y además establece, por supuesto, las medidas de mitigación y adaptación sobre los impactos del cambio climático. Cuando habla de derechos sustantivos, básicamente hace referencia y un análisis pormenorizado, en el que no nos podemos detener por cuestiones de tiempo, de estos efectos sobre el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad, el derecho a la propiedad. Además, hace referencia a las obligaciones que derivan de los derechos de procedimiento, básicamente porque son las que garantizan la legitimidad y efectividad de lo que es la acción climática. Entonces, en esta parte
de esta opinión consultiva, que tiene 240 páginas, más de 600 párrafos de análisis, básicamente lo que señala es la relación con el Acuerdo de Escazú. Y entonces destaca la participación pública, el acceso a la información, el rol de los defensores en esta materia, un poco haciendo la conexión precisamente con otros acuerdos regionales. Por último, destaca las obligaciones sobre la igualdad y no discriminación, que son obligaciones específicas que tienen los estados para atender el impacto de la emergencia climática en grupos especialmente vulnerables, como son las niñas, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes. Y culmino destacando, al igual que la opinión consultiva del ICLOS, que se adopta por unanimidad, en el caso de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, también hasta acá se adopta por unanimidad. Pero en esta parte que voy a destacar, que es lo último, y por eso digo que la Corte Interamericana siempre va un poco más allá en la interpretación del derecho, es que se adoptó por 4 votos contra 3, que fueron en contra, que determina la prohibición imperativa de conductas antropogénicas que pueden afectar de forma irreversible la interdependencia y el equilibrio vital del ecosistema común, destacando que se trata de una norma imperativa del derecho internacional, es decir, una norma de jus cogens que no admite acuerdo en contrario, ¿no? Entonces, esto es como el gran marco de interpretación que nos deja la Corte Interamericana. A 2 meses, la Corte Internacional de Justicia, ahí está, emite su opinión consultiva, estuvieron tramitando prácticamente a la par, que fue solicitada por la Asamblea General. Básicamente se divide también en 2 grandes bloques, tiene 2 grandes preguntas. Primero, ¿cuáles son las obligaciones de los estados en materia de cambio climático? Básicamente, es un poco más extensa. Y la segunda, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas del incumplimiento de esas obligaciones? Y acá la Corte Internacional de Justicia retoma la opinión del Tribunal Internacional del Mar, de la opinión de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, y hace un análisis exhaustivo y pormenorizado del marco jurídico aplicable a la cuestión climática. Específicamente, no solamente habla de los tratados sobre cambio climático que ya conocemos, el Convenio Marco sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, sino que también trae otros instrumentos que considera que son relevantes, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio sobre Desertificación, y también otras normas que vienen del derecho consuetudinario. Entonces, esta primera parte de análisis acerca de cuáles son las obligaciones de los estados, básicamente define un objetivo de mitigación, que es el de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. No habla de los 2 grados, sino que se sitúa en el 1,5 grados. Lo mismo hizo el Tribunal Internacional del Mar. Y acá, un poco conectando con lo que expuso Nicole sobre los NDCs, las contribuciones nacionales determinadas, porque específicamente la Corte Internacional de Justicia interpreta que se tratan de obligaciones de resultado, ¿no? Son obligaciones de conducta, sino obligaciones de resultado. Esto quiere decir que esa obligación de preparar, comunicar y mantener los NDC sucesivamente, tal cual lo establece el Acuerdo de París en el artículo 2, es una obligación que los estados ya no pueden tomar y determinar a discrecionalidad. Entonces, establece un límite a la discrecionalidad estatal. Entonces, estos NDC tienen que ser progresivos y reflejar, tal cual dijo Nicole, la más alta ambición posible del Estado para poder realizar los objetivos del acuerdo. También establece que la implementación, por decir, es una obligación de conducta y por tanto vuelve a aplicar
el estándar de diligencia debida estricto que aplicó el Tribunal Internacional del Mar, entendiendo que esta diligencia debida es variable, esta interpretación sobre la diligencia debida es variable. Luego habla de las obligaciones de cooperación y de financiamiento, que también son vinculantes y tienen que cumplirse de acuerdo al principio de buena fe, y también reforzadas por el deber consuetudinario de cooperación, que es la segunda parte en donde establece cuáles son las obligaciones que devienen de este derecho consuetudinario. Y acá es un punto sumamente relevante porque para aquellos estados que no son parte de los convenios sobre el cambio climático, se encuentran igualmente alcanzados porque la naturaleza de la norma consuetudinaria los obliga. Y distingue dos grandes deberes o dos grandes obligaciones. El deber de prevenir un daño significativo, que se considera una norma consuetudinaria ampliamente reconocida por los tribunales en el ámbito nacional e internacional, y también el deber de cooperación de buena fe para la acción continua y sostenida. A ver si lo pasé, ahí está, ahora sí. Bien, después, esto sí lo voy a hacer más rápido para no hacerlo tan intenso, reitera las obligaciones en relación al derecho del mar y el aumento del mar sostenido a partir de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, con lo cual resalta el valor de la opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Lo mismo hace con respecto a las obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos, destacando que el derecho a un ambiente sano básicamente implica la protección del ambiente como una condición previa para el disfrute efectivo de los derechos fundamentales. Y luego se aboca a la segunda parte, que es precisamente la que hace referencia a las consecuencias sobre el incumplimiento de estas obligaciones. Y acá destaca varios puntos. Primero, las consecuencias se analizan en función de las normas consuetudinarias sobre responsabilidad internacional de los estados. Esto quiere decir que no se aplican solo en el marco de una lex specialis que entiende que no es excluyente los tratados sobre cambio climático, sino que la interpretación tiene que ser más amplia porque se retroalimentan con los otros instrumentos y el derecho consuetudinario. Y se aplican específicamente las normas relativas a la responsabilidad internacional del Estado por actos ilícitos. En función de eso, determina que la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones básicamente tiene que ver cuando por acción u omisión se incumplen estas obligaciones, tanto en materia consuetudinaria como convencional. Es decir, que la emisión de gases de efecto invernadero per se no sería el ilícito, sino el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. Y para que exista una reparación, determina que debe existir un nexo causal suficiente, directo y cierto entre el acto ilícito del Estado y el daño sufrido. Y las consecuencias de ese ilícito incluyen las mismas consecuencias que para los actos ilícitos en general: rever de ejecución continua de la obligación incumplida, cesación del acto ilícito y garantías de no repetición, y la reparación integral del Estado lesionado, tanto en materia de restitución, compensación y satisfacción. Y al igual que destaqué en el caso de la Corte Interamericana con respecto a esa interpretación como norma de jus cogens, la Corte Internacional de Justicia deja establecido el carácter erga omnes de las obligaciones relativas a la protección del sistema climático como un verdadero punto a destacar de esta opinión consultiva, precisamente porque las obligaciones son debidas a la comunidad internacional en su conjunto, y cualquier Estado que se sienta damnificado, que está incumpliendo otro Estado, puede reclamar al Estado infractor. Esto ha sido muy brevemente el análisis de las tres grandes opiniones consultivas en materia de cambio climático. Yo hice un poco un análisis de cuáles son las sinergias o las convergencias de estos distintos opiniones consultivas, qué es lo que podemos destacar. Por una parte, la integración sistémica del derecho internacional, esto es,
Los tratados de cambio climático no son leyes especiales excluyentes, con lo cual se informa mutuamente con el resto de las normas convencionales y consuetudinarias. Por otra parte, una suerte de universalización de esta debida diligencia, este estándar que se aplica con rigurosidad o estrictamente, dada la gravedad del riesgo climático que requiere de un nivel de cuidado superior al ordinario. Después también este objetivo común que establecen la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Mar, reforzando el objetivo de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, de esta forma como consolidando un estándar de ambición común. Y por último, la expansión de los contenidos de principios muy relevantes que ustedes también ya conocen, además de la diligencia de vida, la equidad intergeneracional. Los 3 tribunales aplican el enfoque precautorio y de la cooperación internacional. Así como hay convergencias, también hay desafíos derivados a partir precisamente de estas 3 opiniones. Uno de ellos es el carácter no vinculante. Claramente eso puede limitar su impacto en la práctica. Luego, la prueba del daño y la causalidad, ¿no? Porque el estándar que requiere es que sea suficientemente directa y cierta, y eso hace que sea más complejo en materia probatoria. Y un problema que atraviesa toda la cuestión que tiene que ver con la simetría de las capacidades entre los distintos estados. Me permito terminar, como comencé, con esto de la interpretación a la acción a partir de las 3 opiniones consultivas, entendiendo que actúan como una malla de seguridad normativa. El Tribunal Internacional del Mar garantiza o pretende garantizar que el océano está protegido. La Corte Interamericana asegura que la acción climática esté anclada a la dignidad humana y también a la equidad. Y la Corte Internacional de Justicia dota estas obligaciones climáticas de la máxima autoridad jurídica, integrando todos estos aspectos en un solo marco de derecho internacional general. Por eso, entiendo que el desafío ahora ya no es una cuestión conceptual, sino más bien política, cómo transformar estos estándares jurídicos en compromisos reales y concretos. Muchísimas gracias, espero no haber sido muy rápida en el desarrollo, No, pero perfecto. precisamente como es bien jurídico, bien orientado. Muchas gracias, Natalia. Sí. Sobre todo lo importante siempre de ver cómo se puede bajar a la práctica y cuáles son los... todo esto que por ahí muy teórico, es muy interesante verlo también bajado a la práctica. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Leila Devia. Ella es abogada especialista en régimen jurídico de los recursos naturales, doctora en Derecho y Ciencias Sociales con postdoctorado en Derecho, exdirectora del Centro Regional Sudamericano para Capacitación y Transferencia de Tecnología. Exdirectora, un año me jubilé, exdirectora, sigo así. Miembro de la red Enforce sobre cumplimiento de la legislación sobre tráfico ilícito de residuos peligrosos, autora del Global Environment Outlook. Además es docente universitaria de grado y posgrado de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador, Université París, Panteón Sorbonne, Universidad del SEMA y la Universidad Austral. Doctora Leila Devia. Bueno, hoy me quedé sin voz. A ver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al doctor Ríos. Bueno, un placer compartir tanto con Nicole como con Nati esta reunión y este conversatorio. Bueno, un poco lo que habíamos hablado es dar como algún tipo de opiniones, recomendaciones o perspectiva, ¿no? De cómo vemos la cuestión no solamente climática, sino el derecho ambiental internacional o el derecho internacional ambiental, según cómo seamos de derecho internacional público o seamos de derecho ambiental, ¿no? Y un poco estos días estuvimos con varias reuniones comentando, por supuesto, la opinión consultiva, con miradas diferentes, ¿no? Algunos tenemos una mirada que tanto las opiniones consultivas, por supuesto, son muy ambiciosas,
pero también son ambiciosas porque hay que poner en agenda un tema que pareciera que no está en agenda, los cambios de los gobiernos, o sea, los distintos gobiernos, cómo se está ampliando y cómo se está conformando la geopolítica actual. Yo creo que independientemente del juicio de valor que nosotros podamos o la opinión personal que podamos tener cada uno sobre los distintos gobiernos que nos están gobernando, valga la redundancia, en América Latina y en el mundo también, hay que tener una visión de lo que está pasando. Después podemos decir, bueno, ¿por qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Pero bueno, no escapa al análisis ambiental y a la luz de cómo van a ser no solamente la COP de Belén, sino también la COP de biodiversidad, cómo fueron las triples COP de químicos, qué pasa con la desertificación, qué pasa con el G7. No escapa también que los estados han tomado una mirada diferente hacia lo ambiental, ¿no? Hay cuestiones técnicas, como bien decía Nicole, bueno, sí, en definitiva tenemos que tener un número sobre el nivel de contribución determinada, pero ese número también de alguna manera es político, por así decirlo, porque va a estar reflejando qué actividades son las cuales van a tener que reducir las emisiones y qué otras actividades no, cuáles van a ser las energías, hablando de transición justa. Bueno, Argentina tiene el gas como un elemento importantísimo de la transición energética, que es una energía para muchos, por supuesto, no renovable porque sigue perteneciendo o sigue siendo de la familia de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ¿cómo armamos esto? No solamente desde el punto de vista jurídico, sino jurídico que se va a traslucir también en la parte de las decisiones. En el caso de la hoja de ruta de la COP30, yo creo que va a ser muy importante para Brasil, como bien dijo Nicole. O sea, no quiere decir que no sea importante para nosotros, pero para Brasil va a ser preponderante. Yo la escuchaba y recordaba algunas enmiendas que se han adoptado en la Convención de Basilea y que, bueno, son los países en general que llevan a cabo estas enmiendas para luego bajar al ordenamiento positivo, son países que se posicionan y quieren que justamente las enmiendas de prohibición de ciertos productos surjan. Entonces me parece que va a ser muy importante qué es lo que va a pasar en Brasil en ese sentido, en el sentido político. Veremos igualmente la Argentina, qué es lo que va a llevar o qué va a acompañar o no va a acompañar, pero ahí sí me parece interesante las opiniones consultivas porque me parecen importantes. Porque, ¿qué es lo que Argentina y los países de la región van a tomar de las opiniones consultivas y qué no van a tomar de las opiniones consultivas? ¿Qué quiero decir con esto? La opinión consultiva, como bien dijo Natalia, no es vinculante, pero seguramente hay muchos países de la región, no todos, y otros países no de la región, que van a tratar de llevar algunos elementos en la negociación que vienen de las opiniones consultivas. ¿Qué quiere decir esto? El reconocimiento de la emergencia climática, el derecho a la ciencia, la relación con las comunidades. Bueno, y por lo que me ha llegado últimamente con respecto a la Convención de Biodiversidad, bueno, Argentina ha tomado o va a tomar una postura en la cual no va a hacer una unión entre la opinión consultiva o estas opiniones consultivas y el convenio en sí. Con respecto a eso, yo creo que el año que viene va a ser otra vez difícil. ¿Difícil en qué sentido? Creo que para los diplomáticos, sobre todo, va a ser difícil movernos o moverse en este sentido de lo estrictamente técnico, que no quiere decir que no se van a cumplir con las obligaciones. Yo creo, y eso ya lo he dicho también el año pasado y lo he dicho en varias reuniones, no significa esto que no vaya a haber una política sobre el cambio climático, que no vaya a haber acciones
directas. Yo creo que esas acciones van a ser tomadas más por el sector productivo, por el sector privado. El caso, por ejemplo, un tema que los últimos años estaba muy en el candelero era el de los mercados de carbono. El mercado de carbono este año no pareciera que fuera un tema de la COP30, más allá que México ha hecho un desarrollo muy interesante sobre el tema. El otro día me preguntaban, bueno, pero en la ley bases había un capítulo, en el decreto había un capítulo sobre los mercados de carbono, qué es lo que pasó, quién iba a liderar esto, parecía que la subsecretaría de Ambiente, luego parecía que era la Secretaría de Energía, y bueno, se terminó liderando por la Bolsa de Comercio, o sea, otros ámbitos. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir, más allá de las opiniones personales que tengamos cada uno, los temas siguen existiendo. O sea, el tema emergencia climática, responsabilidad del Estado, cumplimiento. Yo creo que esto es una interpretación, ¿no? Que el mandato de la Corte Internacional es un poco decir, miren, no son compromisos los de los Estados, son obligaciones. Entonces no es lo mismo decir compromiso jurídicamente que decir obligaciones. Todas estas cuestiones, más allá de que el mundo y las políticas pareciera que van hacia otro andarivel, alguien de la sociedad, y acá determino que el otro día no nos acordábamos con Facundo, que me comentaba, decía, vos hablas de gobernanza, bueno, no es mío acuñado el concepto de gobernanza policéntrica. ¿Qué quiere decir esto de la gobernanza policéntrica que viene de Ostrom, de la persona que ganó uno de los premios Nobel de Economía? Es esta idea que la toma de decisiones, y en el caso de la toma de decisiones ambientales, no se hace por un solo actor, sino que son muchos actores, esos actores son consultados, hay diálogo entre los distintos stakeholders. Esta gobernanza policéntrica, yo creo, que va a llevar, no solamente este concepto, sino otros conceptos que están dando vueltas sociológicamente, va a llevar que a lo mejor no es el sector público, en algunos casos será el sector privado, en otros casos que el apalancamiento ha venido por la sociedad civil, tanto en el Acuerdo de Escazú como en las opiniones consultivas. En definitiva, están siendo llevadas a cabo por la sociedad civil. El miércoles pasado, cuando cerramos un curso de Derecho Ambiental para Empresas, yo le decía al jefe del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, bueno, yo veo que el liderazgo en materia climática está dado por el sector privado. Y dice, bueno, no es un liderazgo que nosotros quisiéramos tomar, bueno, pero es el liderazgo que se ha tomado. Hay reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible por parte del sector privado, y por parte de la sociedad civil se acuñaron, porque no había demasiado ruido, hasta el 3 de julio, estaba la opinión de la Convención de Arnold, pero hasta el 3 de julio de este año, la verdad que no había ruido sobre este tema, ¿no? Empezar a debatir, tuvimos muchos paneles explicando, bueno, qué es esto del derecho a la ciencia, qué es esto del derecho a los derechos de la naturaleza, bueno, las implicancias jurídicas, y luego vino también la opinión de la Corte Internacional. Y yo creo que lo de las Cortes no fue casual tampoco, fue una respuesta. Entonces va a haber respuesta, va a haber avances y retrocesos. Por eso digo, no hay que decaer, no hay que decir, uy, se terminó el tema, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, hay un retroceso o no, esto según el juicio de valor que tenga cada uno sobre la aplicación de políticas para reducir los gases de efecto invernadero. A lo mejor estas políticas están más llevadas a cabo por el sector privado, lo hablábamos el viernes pasado, más que de temas ambientales se habla de temas de sostenibilidad, las cadenas, los productores, la trazabilidad. Esto hace que se cumplan con ciertas medidas. O sea que me parece que es un momento en el cual, bueno, sí, vamos a ver qué es lo que pasa en Belén, en la relación con muchas cosas de las que habló Nicole, pero esta relación de las opiniones consultivas que va a estar presente en la discusión, ¿no? Porque se van a tomar, aunque no se hable de la opinión consultiva, se van a tomar, bueno, las obligaciones de los estados, qué es esto del derecho a la ciencia. Bueno, va a haber una serie de cuestiones
en la parte internacional. ¿Qué es lo que va a pasar en la parte nacional o qué es lo que está pasando en la parte nacional en el ordenamiento positivo? Bueno, por el lado del Poder Ejecutivo, no es que estamos esperando que se incorporen estas cuestiones, pero el fallo del 16 de octubre de la Corte Suprema sobre comunidades, nunca me acuerdo el nombre, después ya se los voy a decir, te lo voy a mandar Facundo, ya remite, o sea, hay jurisprudencia en Argentina que en su momento, sin todavía haberse ratificado el Acuerdo de Escazú, se tomaba en cuenta, y pasa exactamente lo mismo en estas últimas opiniones de la Corte. O sea, la Corte, después de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, luego del mentado fallo en el cual se cierra la causa de la cuenca Matanza-Riachuelo, hace como un silencio, ¿no? Un silencio que comienza a reaparecer este año en el caso Saavedra, que es un caso sobre explotación de pozos abandonados, y también en este caso en el cual un área protegida cercana a una comunidad, bueno, va a tener un emprendimiento importantísimo de litio y borato, y bueno, la Corte lo que dice es, mira, se necesita una evaluación ambiental estratégica, ver cuáles van a ser los efectos acumulativos, y ahí cita de alguna manera la opinión 32. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el ambiente está muy movido, o sea, desde el punto de vista académico yo creo que es un momento excelente, porque tenemos qué dice la Corte, qué dice el especialista, qué dice el poder político, qué es lo que dice Trump, qué va a pasar con Venezuela. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo está relacionado. Todo está relacionado. Lo que llegue a pasar, no solamente en la COP30, va a disparar para cuestiones políticas y cuestiones también, no solamente ambientales, económicas. ¿Qué es lo que pasa con la transición energética? Como bien decía Nicole, ya se está viendo que la Unión Europea está retrasándose en el cumplimiento o en el abordaje del Pacto Verde, pero eso lo va a hacer internamente, pero va a hacer lo mismo externamente con las exportaciones de América Latina y el Caribe, o va a tener otra vara para nuestras exportaciones. Entonces, es totalmente dinámico el escenario que hoy no es lo mismo, este escenario de lo que planteábamos hoy con estas elecciones que con las elecciones del 7 de septiembre. Vuelvo a repetir, sin abrir el juicio de valor, pero cómo se juega, ¿no? Porque ahora en el Congreso, ayer o no me acuerdo si fue ayer o el sábado, vi un artículo muy interesante en Perfil del rol de los parlamentos en los derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí describía, entonces, ¿cómo va a ser este congreso? ¿Qué temas se van a tratar? Bueno, eso me parece que también hay que seguirlo día a día. Y después, entre viernes, sábado y domingo, justo también con este tema de siempre pensar, hay un retroceso, hay un avance, qué es lo que pasa con la cuestión que a nosotros nos interesa tanto. Entonces, justo ya lo había presentado Marisela Svampa, el libro de Policrisis, pero surgió un reportaje el viernes a esta socióloga muy reconocida que aborda el tema ambiental desde un punto de vista muy crítico, y con respecto también a la apropiación de los minerales. Ella habla de un ecosocialismo, de una ecología, de una justicia ecológica que podría estar, podríamos decir, interpretada por los litigios climáticos, ¿no? y todas estas opiniones consultivas. Y tras cartón, porque para mí no es casual, puede ser que sea por el tema de la COP30, cuando los medios comienzan, porque habían dejado en general los diarios y las redes, ¿no? Pero sobre todo de hablar de temas ambientales, ya sea desde la visión de Maristela o ya sea desde otra visión. Y sábado y domingo salieron dos lecturas que por supuesto no son tan actuales, pero que me parecieron interesantes rescatar. El futuro del planeta puede ser menos oscuro de lo que se predice. Un nuevo libro que habla como una cuestión, todavía por supuesto no lo leí, más optimista, en la cual se habla de la primera generación sustentable de la historia. Entonces, pero no es casualidad también que ayer
entre la ecología y el fin del mundo, otra entrevista a otro filósofo, a Timothy Morton, autor de una obra provocadora, sofisticada y original. El filósofo inglés publica en nuestro país hiperobjetos, término que acuñó para referirse a las cosas que se distribuyen masivamente en tiempo y espacio en relación con los humanos. Un agujero negro, un campo petrolero, la biosfera o el sistema solar, y todos los materiales nucleares de la Tierra, entre otros, productos directamente responsables de lo que Morton llama el fin del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay otra lectura, que bueno, nosotros tenemos que profundizar. Hay otra lectura en la cual no nos podemos hacer los tontos con la cuestión no solamente climática. Yo creo que la crisis, que ahora se va a sumar también la crisis de la desertificación, el tema de la triple crisis planetaria, hay que sumar. ¿Qué quiere decir? Bueno, está bien, los gobiernos o el mundo, la geopolítica, en este momento no le da prioridad o no cree que este tema es prioritario por distintas razones. Una de las razones también, que esto lo hizo la Corte Interamericana, antes de emitir el fallo, ellos hicieron encuestas a los jóvenes de por qué había decaído el interés en esta cuestión. Y entonces la respuesta fue, bueno, esto sabemos que va a llevar muchísimo tiempo en solucionarlo, vemos que no hay soluciones, nosotros en este momento necesitamos pensar en el empleo, en la digitalización, en la seguridad, en algo que tenga solución mucho más rápida. Las redes y toda la digitalización me da soluciones más rápidas. Y el ambiente yo lo veo y no pasa nada. Me dijeron que iban a cambiar las cosas y el sábado llovió y se inunda igual. Entonces, que también es lógico ver las cuestiones desde ese punto de vista. Entonces, me parece que hay que hablarlos en profundidad a estos dos autores, pero esta historia de, bueno, no está todo perdido, o a lo mejor este acercamiento de mayor rapidez en las soluciones sea una respuesta también a lo que ustedes están esperando, ¿no? Que esto sea, no tarde 10 años en que no se inunde más, o 40, que no va porque no hay tiempo. Entonces, como no hay tiempo, por supuesto, vuelvo a repetir, hay que leer esto con profundidad, a lo mejor lo que se está planteando es, bueno, hacer más atractivo el tema a través de soluciones que sean, ya termino, ya me voy, soluciones más rápidas. Esto sin dejar de tener en cuenta todo el proceso que nos comentaba Nicole, que es sumamente interesante y que también tiene su correlato en que las cosas no son porque sí. Así como no es porque sí que el tema no tenga tanta prensa o no esté dentro de las prioridades políticas en el mundo, también tiene que ver que este proceso va a ir cambiando. Yo creo que las dos opiniones, las tres y las que vengan, van a hacer un llamado de atención, y ahí recuerdo la opinión, una de las primeras opiniones consultivas en temas ambientales, que es la de Claude Reyes, sobre la transparencia, el derecho a la información. Era un tema ambiental, pero por el tema ambiental no iba la cosa. Entonces Claude Reyes plantea que no tuvo el derecho a ser oído e informado, derechos constitucionales más arraigados. Entonces se van buscando las vueltas para lograr esto. Así que rapidez, a ver si podemos solucionar estos temas y vivir que es lo que todos queremos, vivir en un mundo, no digamos feliz, pero mejor, y en el cual todas las necesidades de todos puedan ser satisfechas, y las necesidades básicas sobre todo puedan ser satisfechas, ¿no? Bueno, así que nada más, terminé justo. Gracias. Bueno, muchas gracias a las expositoras. Quiero aprovechar este minutito para nombrar a los organizadores de este evento: el Centro de Derecho Ambiental CEDAF, el Seminario de Derecho Ambiental del Instituto Gioja, el Posgrado de Derecho y Política de los Recursos Naturales y el Ambiente, Programa de Actualización en Cambio Climático y Transición Ecológica, la Maestría en Relaciones Internacionales, y a las cátedras de Derecho de los Recursos Naturales y el Ambiente. Tenemos tiempo para una pregunta, solo una, porque nos están echando, así que... Y antes quiero hacer un avisito, así que una pregunta y nada. Y hay algo. Dos. Dos. Sí. Quizás un poco amplia por el tiempo que queda, pero más que nada para cualquiera de las tres, o puntualmente más para Nicole, que marcaba esto de que la adopción era el principal foco que iba a tener esta COP,
cuáles vos considerás que eran como los principales puntos que van a tener en cuenta los diferentes grupos de negociación a la hora de adoptar estos indicadores para el financiamiento para la adaptación, principalmente en general de todos los tipos de negociación, pero en particular quizás la Unión Europea como principal proveedor de financiamiento climático, quizás también para las pequeñas zonas circulares como uno de los grupos más vulnerables en esta temática. Súper rápido, la Unión Europea quiere lenguaje muy lavado con respecto a los indicadores. Ten en cuenta que son 27 estados que después se tienen que poner un poco de acuerdo en cuanto a cómo van a terminar reportando esa información. Entonces, bueno, tienen como ese extra, vamos a decirle. Y claramente ellos no quieren que hayan cuestiones vinculadas a más financiamiento climático para la adaptación, ¿no? Porque ellos cuando hablan de financiamiento climático lo conciben como un todo, o sea, no hay objetivos específicos hoy por hoy, digo, vinculantes en materia de financiamiento para mitigación o adaptación, más allá de compromisos muy lavados, como el que yo mencionaba. Entonces, bueno, la Unión Europea claramente quiere mantenerlo como más en esos términos. Y a OSIS, que es el grupo de los pequeños estados insulares en desarrollo, o los SIDS, digamos que también se los llama así, ellos también, digo, y son varios los grupos de países en desarrollo que plantean lo mismo, es de no continuar elevando la carga que este tipo de indicadores representan para los países en desarrollo. Y esto lo vinculo con las NDCs también. Imagínate que por más de que se presenten cada 5 años las NDCs, es un proceso extremadamente complejo para los gobiernos que tienen que coordinar no solo, digo, e idealmente entre todos los ministerios a nivel nacional, sino que también es una buena práctica coordinar con sociedad civil, digo, que estén involucrados y demás, ¿no? Entonces, imagínate si cada vez se les van pidiendo más cosas, de nuevo, en materia de reporte a los países en desarrollo, y eso no va acompañado de medios de implementación suficientes. Digo, no solo financiamiento, sino también es transferencia de tecnología y construcción de capacidades. Entonces, un poco el planteo va por ahí. Muchas gracias, Nicole. Bueno, nos quedamos sin más tiempo, así que por eso tenía que ser solo una. Aprovecho estos últimos minutitos para invitarlos a la jornada sobre actualidad jurídica y política de la Agenda Química Internacional, balance de las triple COPs, que va a tener lugar el día 17 de noviembre, de 15:30 a 17, en este Zoom Carlos Nino del Instituto Gioja. Será presencial, también híbrido. Los expositores serán la doctora Leila Devia y el doctor Alberto Capra, así que bueno, están todos invitados a participar. Con esto ya damos por cerrada la